Gracias a la organización por esta invitación y mi propósito es no quitarles mucho tiempo porque no les voy a hablar de ciencia. Les voy a contar un poco qué estamos haciendo en este momento en Colombia, en Cali y en la Fundación Valle del Lili con relación al turismo médico. Y mi propósito es que pues, aquellos que están atendiendo en este momento pacientes extranjeros o como veo que hay mucho personal en formación, pues entiendan la importancia de diferenciar un poquito a estos pacientes de nuestros pacientes habituales, de la gente que es de acá. Turismo, bueno, manifiesto que no tengo conflictos de interés, que no pertenezco a ninguna agencia de viajes ni nada de esas cosas por el estilo. Soy empleado de la Fundación Valle del Lili y soy el coordinador de la oficina internacional. De turismo médico se habla desde hace muchos años y eso es un fenómeno global y la definición es muy sencilla, es moverse de su región, de su país, de su ciudad a otra parte en busca de atención, ya sea médica o atención de bienestar, pues tratamientos con fines de embellecimiento, spa y esas cosas. Pero yo no estoy muy seguro que si tenemos un paciente con una enfermedad coronaria severa que requiere una prótesis de cadera y lo mandan para otra parte, podamos hablar de turismo, porque el contexto es sumamente diferente. Entonces, de esto, pues incluso hay una asociación médica que la semana pasada tuvo su encuentro anual en Las Vegas, porque esto pues mueve muchos dólares y hay gente que se ha desarrollado mucho en eso, pues Tailandia son los que están mandando la parada en ese tema. En Latinoamérica, Costa Rica se ha desarrollado bastante, pero no en la alta complejidad, según tengo entendido. En Colombia, desde hace muchos años estamos manejando turismo médico, específicamente de las islas del Caribe y las Antillas. Hace como 30 años arrancó Medellín. Desafortunadamente las clínicas no cobraron lo justo y llegó un momento donde les estaba saliendo más costoso que mandar los pacientes a los Estados Unidos o a Holanda, y eso paró. Y después el programa se bogotanizó un poquito y desde hace 2 o 3 años Medellín empezó a liderar el programa, porque allá las clínicas se unieron, formaron un clúster, un conglomerado, pues cada uno en lo que se especializa e incluso ellos tuvieron en cuenta cirugía plástica y odontología. Y en Colombia, pues esto es un programa de gobierno, ProExport. Ellos tienen una página web que ustedes la pueden consultar, donde ellos están ofreciendo la marca Colombia para que la gente de otros lados piense en Colombia también como un destino donde hay una buena oferta de servicios de salud. Ellos tienen incluso allí, esto no tiene ningún costo para las clínicas que lo quieran utilizar, obviamente hay que cumplir unos requisitos. Entonces ahí está pues como la posibilidad para que la gente extranjera se dé cuenta que estamos haciendo en Colombia. Este es pues el banner que ellos tienen destinado a salud, ProExport. ¿Qué busca una persona o una aseguradora cuando piensa en un destino por fuera de su país? Pues la calidad del cuidado, el precio, tener acceso a tecnologías que ellos no tienen y pues o lo hacen porque en su lugar de origen tienen poco acceso a la atención médica debido a los altos costos y los largos tiempos de espera. Esto pues es el pan nuestro de cada día con la gente que recibimos de otros países, y hay gente que aprovecha, ya sean colombianos residentes en el exterior o sus familiares, que cuando vienen a Colombia pues aprovechan y se hacen el chequeo y se hacen procedimientos menores, procedimientos de odontología, procedimientos estéticos. Específicamente Cali se ha desarrollado mucho en la oferta de procedimientos estéticos, pero pues aquí nos vamos a enfocar no solamente en la cardiología, sino en la alta complejidad. Imaginémonos un paciente que por decisión propia o por decisión de su aseguradora le dicen: usted tiene que irse para otro país a que lo atiendan. Entonces él, como esto está globalizado y como ya mucha gente tiene acceso al internet, ellos lo primero que van a hacer es buscar en Google o en cualquier motor de búsqueda acerca del sitio para donde lo van a mandar, ¿sí?
y en el mejor de los casos se encuentra que las páginas web de los oferentes o de los prestadores no están en su idioma. Entonces ese es el primer momento de verdad en el cual quizás estemos fallando todavía. Después esa persona intenta contactar a la entidad y le manda correos electrónicos, los cuales no responden, y llama y ni siquiera le contestan en su idioma o en un idioma, llamémoslo neutral como el inglés, entonces no puede establecer un contacto adecuado. Como el paciente es temerario, le tocó viajar pues porque está muy enfermo o porque su aseguradora así se lo definió y lo dejamos esperando en el aeropuerto. No estamos oportunamente en la puerta del aeropuerto esperándolo, ¿sí? Imagínense cualquier aeropuerto de Colombia, porque nosotros tenemos un problema de país y esto pues hay que reconocerlo, y nos vamos a demorar varias generaciones en superar eso, y es que no somos bilingües. Entonces de ahí el papel de la academia, porque en el mejor de los casos nos encontramos médicos que tienen un buen nivel de inglés, no encontramos médicos que hablen otros idiomas, es muy poco común, pero si empezamos de ahí para abajo, las enfermeras, las auxiliares de enfermería, los técnicos, el personal administrativo de los hospitales, el personal de vigilancia, que muchas veces ustedes saben que en la pirámide uno empieza es por ahí, desde que accede a la clínica va a tener contacto con esas personas. Entonces hay una barrera grande en Colombia, como les digo, es un problema de país y yo no sé cuántas generaciones nos vamos a demorar en superarlo. Pero entonces por eso las clínicas y ustedes mismos tienen que empezar a pensar desde su perspectiva cómo pueden mejorar eso. Nunca es tarde para aprender inglés o cualquier otro idioma. Entonces lo vamos a recoger en unos taxis, esto pues no se aleja mucho de la realidad de nuestro medio de transporte público. Son carros pues sumamente pequeños y hay gente que viene con maletas, gente que viene con condición de discapacidad, que tienen sobrepeso, entonces ahí hay una frustración. Los llevamos a cualquier hotel para el alojamiento y en el mejor de los casos pues cabe el paciente, pero no le caben sus maletas y no cabe su acompañante, ni hablar de los baños. ¿Sí? Muy poquitos hoteles en Colombia están preparados para recibir gente, muy poquitos hoteles, bueno, y muy poquitos lugares están preparados para recibir gente en condición de discapacidad. Eso es muy triste. Discapacidad no es solamente andar en silla de ruedas, gente que utiliza ayudas para caminar, gente con sobrepeso, gente con falla cardíaca, que simplemente no puede subir por unas escalas o no quiere subir. Entonces hay que pensar en todo eso para saber dónde vamos a alojar la gente. En este momento lo que se está pensando o lo que se está utilizando más en el mundo, no en hoteles convencionales, sino en centros de recuperación. ¿Por qué? Porque si el médico le dice, tenés que hacer una dieta blanda, baja en sodio, con poquitas calorías, él llega al hotel y lo que haya, ¿sí? Desayuno americano, tipo buffet o continental, nada más. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta con la gente es su cultura, de dónde vienen, qué les gusta comer o qué les gustaría comer. Y cuando hay restricciones desde el punto de vista médico, pues cómo vamos a hacer posible que en el sitio donde el paciente se está quedando, eso sea, pues se pueda hacer. Normalmente, como estamos hablando de alta complejidad, los hospitales son bastante grandes, pues tienen muchos metros cuadrados y si el paciente no tiene unas claras instrucciones de a dónde va a llegar, con quién tiene que hablar, quién lo va a recibir, pues simplemente se va a perder. Y esto, pues a pesar de que nosotros tenemos un programa que ya lleva 2 años funcionando y que el paciente llega con todas las instrucciones, pues la gente simplemente no lee y es muy común que se nos pierdan, a pesar de que, sí, además de que el paciente sepa dónde debe llegar, pues la clínica también tiene que saber que hay un programa de pacientes internacionales, para si ven a alguien perdido y que habla raro, pues saben a dónde lo tiene que dirigir. Pero en una organización como la nuestra, donde somos casi 3.000 empleados, entonces eso se va poniendo un poquito difícil. Cuando llega, otro momento de verdad es cuando llega a la consulta con el médico, ¿sí? Entonces está el paciente y la señora le habla en chino porque él no le entiende su idioma. Entonces ahí hay una dificultad. Y la otra cosa que nos encontramos mucho es que al paciente nadie le dijo que tenía que traer los reportes médicos, traer pues alguna copia de su historia clínica y de sus antecedentes, traer los medicamentos que está utilizando, no las presentaciones
varían de acuerdo al país donde nos encontremos. Y los pacientes son igualitos a los de las EPS de aquí. ¿Usted sufre alguna enfermedad, señor? No, yo soy muy aliviado. ¿Toma algún medicamento? Sí. La rosadita de por la mañana, la del mediodía y por la noche me tengo que aplicar insulina. Ah, pero usted no sufre de nada. No, no, sí, ya, es que soy diabético, hipertenso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nos hemos encontrado muchos pacientes que, por ejemplo, vienen a un programa, a una atención por oncología, vienen para una quimioterapia y pues arbitrariamente ellos suspenden sus medicamentos de uso crónico. Entonces es muy común que nos llamen que el paciente está, que está maluco, que tuvo pues, casi síncope y que hay que llevarlo a urgencias. Cuando lo interrogamos, no, es que yo sí tomaba los medicamentos, pero a mí aquí nadie me dijo que los tenía que continuar. Entonces es muy importante, como estamos hablando de alta complejidad, no limitarnos al tema específico de nuestra especialidad, sino hacer un enfoque más, pues como más integral de ese paciente. Ahí es donde yo digo, no es que discriminemos a la gente de aquí, pero yo no estoy seguro que en 20 minutos seamos capaces de hacer un enfoque de un paciente que viene de otro lado y que quizás viene en otro idioma. Finalmente el paciente lo logramos llevar al procedimiento que requería. Antes de eso, entonces como no trajo los exámenes, como no trajo las ayudas diagnósticas, entonces vaya, repítaselas, ¿sí? Tenemos que darle la posibilidad al paciente de que alguien en su casa le envíe vía correo electrónico. Ahorita es mucho más fácil, ya no tenemos que, pues ya no todo tiene que ser por un courier, entonces es muy fácil porque obviamente esto de repetir va a incrementar los costos y pues vamos a dejar de ser atractivos como un destino turístico, como un destino médico. Cuando finalmente el paciente lo llevamos al procedimiento, quizás el personal cuando está en recuperación quizás nadie le entiende, no saben que tiene dolor, no saben que siente frío y entonces ahí tenemos que intervenir, como le digo, no solamente el personal médico sino todo el personal del equipo de tratantes. Es muy importante si encontramos, aunque en la alta complejidad es muy poco frecuente que la gente venga a hacerse procedimientos que vayan a costear por sí mismos, pues hacerles un presupuesto bien hecho, porque uno se encuentra muchas veces en muchas instituciones que le dicen al paciente, vea, le va a costar tanto, pero la persona que le dijo ese valor no tuvo en cuenta sino los honorarios del médico, no se consideró la parte de la clínica, ni que puede haber complicaciones, ni que requería una hospitalización, entonces viene el problema de o que el paciente no se pueda hacer el procedimiento o que después no tenga los recursos con qué pagar, ¿sí? Y pues una recomendación, y esto no refleja ninguna política institucional, yo pienso que a los extranjeros debe cobrárseles de una manera justa. Cuando uno como turista en otro sector de la economía llega a un almacén tipo Macy's y uno dice, mire, yo soy extranjero, mire mi pasaporte, le dicen, sí, vaya información y allá le dan una tarjeta de descuento y como hoy es víspera del Viernes Negro, entonces le vamos a dar un 20% adicional. ¿Ellos para qué hacen eso? Para que la gente vuelva y para que le cuente a otra gente que lo trataron bien y que lo consintieron. Entonces aquí tenemos otro problema de país. Llega un extranjero y entonces inmediatamente le identificamos dónde está la yugular y se la queremos canalizar. Y eso no es solamente, eso es en los hoteles, el taxista que los va a transportar entonces se viene en zigzag para que simplemente el taxímetro marque más y a uno los pacientes llegan y le dicen, mire señor, pues porque hay unos que vienen de una isla pequeña donde todos nos conocemos, entonces, vea, yo necesito que hable con el taxista que me trajo. Sí, ¿por qué? Es que me cobró 10.000 pesos más, porque ayer me cobraron 8 y hoy me cobraron 18, pero hable con el taxista. No señor, en Cali hay 5.000 taxistas, entonces es imposible eso. Cosas como esas se ven y turista que no se siente bien atendido pues simplemente no vuelve. Cuando el paciente, esto es muy clave, cuando el paciente vaya a regresar es bastante importante que sepa qué fue lo que se le hizo, cuál es su pronóstico y cómo debe seguir su cuidado médico y que tenga acceso a sus reportes médicos. Uno aquí a todos los pacientes los ve andando con la carpetica, hay unos que todavía tienen la del Seguro Social debajo del brazo donde tienen todo el historial de su vida. Estos pacientes deberían irse con eso. Y si es del caso, establecer un contacto con el médico tratante para contarle qué fue lo que se hizo y cuál es el plan de seguimiento. Porque uno muchas veces
ha habido también que el paciente después regrese y, no, el doctor allá, pues como no supo qué me hicieron, él me cambió todo el tratamiento que ustedes aquí me dijeron que hiciera. Entonces esa parte es bastante importante. Entonces, un paciente que tuvo todos estos problemas en cada uno de los momentos de verdad del proceso de atención médica, la satisfacción, pues yo me imagino que va a hundir el botón rojo inmediatamente. Hay que tener en cuenta las costumbres y la cultura que están lejos de casa, que el presupuesto y el tiempo es limitado. Nosotros aquí todos los días, pues parte de mi papel es ir a decirle al doctor, doctor, es que usted me le dijo que en 15 días, pero no, tenemos que conseguirle anestesia para mañana, quirófano para pasado mañana y me lo tiene que operar rápido. ¿Por qué? Porque el paciente tiene sus cosas pendientes y la aseguradora también está, como ellos los mandan, los envían a Colombia con todo pago, entonces la aseguradora también está interesada en que seamos muy eficientes. Y tener en cuenta que no es lo mismo un viaje de placer que un viaje para tratamiento médico, si estamos hablando de cosas de alta complejidad. Los pacientes preguntan acerca de los certificados y credenciales de los médicos, quieren saber si ese doctor está en internet, si tiene publicaciones, qué cosas ha hecho, qué lo diferencia de los otros especialistas. Ellos comparan con experiencias previas y hay que tener en cuenta lo que les dije ahorita de que su periodo de recuperación lo están haciendo en hoteles, entonces tenemos que hacer factible las condiciones que le ponemos para eso. Y si es del caso y en el hotel no va a cumplir con eso, pues hay que dejar al paciente hospitalizado. Y lo que también les había dicho es que yo pienso que tenemos que diferenciarlo de la atención de los pacientes locales. Hay que tener claridad acerca de los procedimientos y las complicaciones y secuelas. En especialidades como neurocirugía, pues es muy común, no, te va a ir muy bien, pero vas a quedar con un déficit. Entonces ese te va a ir muy bien, después el paciente se los va a capitalizar porque nunca le dijeron que iba a quedar afásico o con un problema locomotor. Entonces es prever como todos esos escenarios que pueden ocurrir en una atención de un procedimiento de alta complejidad para que el paciente no se lleve después sorpresas y que aparte de él, su familia también esté enterada. ¿Por qué? Porque la gente puede disentir del tratamiento, no los podemos obligar. Tener en cuenta los protocolos que exigen las aerolíneas para los pacientes. Un paciente que tiene un procedimiento a cielo abierto, en el sistema nervioso central, en el tórax, cirugía oftálmica, hay unos periodos y hay unos protocolos para poder viajar. A pesar de que los aviones hoy en día son presurizados, pues puede haber sorpresas durante el vuelo y después empiezan a mirar y es que el doctor dijo que podía viajar. Entonces es muy importante que en cada especialidad, cada médico pues verifique qué hay disponible en la literatura con relación a este tema. Y hay que tener en cuenta las costumbres relacionadas con el culto, duelo y muerte. ¿Por qué? Porque viene de la mano con la alta complejidad también los pacientes se mueren. Y específicamente con la experiencia nuestra con una de las Islas de las Antillas, ellos tienen unas costumbres muy diferentes a las nuestras con el tema de las exequias de sus seres queridos. Un velorio puede durar 3 semanas, ¿sí? Cosas que nosotros tenemos que prever desde aquí porque obviamente ese cadáver tiene que viajar en unas condiciones especiales. Y obviamente eso tiene todo un protocolo, porque como los colombianos pues a veces inventan tantas cosas, entonces antinarcóticos tiene que dar todo el visto bueno para que ese cuerpo pueda regresar a su país. Pero hay gente especializada en eso, hay funerarias que operan en toda Colombia que saben cómo manejar ese tema. Entonces uno tiene que saber de eso. En alguna clínica de Medellín, la otra nos contaban que atendieron a un musulmán y su familia quería que viajara con toda la ropa que ellos utilizan normalmente, pues, y antinarcóticos no les dejó. Entonces es un choque de culturas ahí. Pero obviamente eso que lo maneje la gente que es especializada. En esta isla, que yo les digo, por ejemplo, ellos no utilizan la cremación de los cadáveres, entonces usted no puede llegar ni siquiera a insinuarles eso. Entonces hay que tener mucha delicadeza con ese tema. La fundación tiene una oficina internacional, que tiene un protocolo basado en procesos, tenemos personal médico y paramédico, pues tenemos que tener habilidades de comunicación, ya sea escrita, conversacionales, tenemos que ser multilingües, pues yo voy en bilingüe, paisa y algo de inglés. Y
la institución tiene que tener disponibilidad de intérprete para los pacientes. Pues hay doctores que le dicen a uno, vea, si el paciente viene en inglés, no me lo traiga. Yo creo que esa no es la solución, entonces uno puede ofrecerle una ayuda a ese doctor, pero a veces nos encontramos respuestas como esas. Uno tiene que conocer el portafolio y el staff de la clínica, igual las tarifas y los precios del hospital, protocolos migratorios para los pacientes. Entrar a Colombia es muy difícil, yo no sabía que entrar a Colombia era tan difícil, salir es más difícil todavía. Si la gente viene para atenciones médicas, tiene que entrar con un permiso especial, y si se va a quedar más de 6 meses, pues tiene que entrar con una visa. Entonces uno tiene que prever todo eso para después no pasar malos ratos con la gente de migración, a pesar de que son muy queridos, nos han ayudado bastante, pero ellos, pues obviamente hay una normatividad que los rige y ellos ya se están cansando de hacer excepciones. Entonces esto nos ha obligado a que las aseguradoras entiendan esto y a que pues hayamos cursado la curva de aprendizaje. Tenemos que tener conocimiento de la oferta hotelera y centros de recuperación, agencias de viaje, casas de cambio, transportadores confiables. Como pues una institución tiene que ofrecer unas instalaciones cómodas, que sea cerca a los accesos del hospital, pues para que la gente no, pues es que me perdí yendo a la oficina internacional, eso sería imperdonable. Y que haya facilidades para que la gente se pueda comunicar con sus familiares, pues, acceso a computadores, acceso a redes inalámbricas con internet, y específicamente nosotros a todos los pacientes les entregamos un teléfono celular, por si lo tiene que llamar el médico, la enfermera, si lo tienen que llamar de cirugía, cancelarle una cita, reprogramarle, pues haya una comunicación expedita. Y si el paciente se sintió mal, si tiene alguna necesidad aparte de su cuidado médico, pues nos pueda contactar. Esto es muy importante, porque muchos llegan y le dicen a uno, no, llámeme al celular mío. No, señor, es que pues es roaming, a usted se lo van a cobrar, a mí también, entonces más fácil coja el indio y yo lo llamo. Pues entonces eso es una cosa que tiene que haber disponibilidad de eso. En este momento, pues nosotros, esta clínica nació gracias al turismo médico, y quienes recuerden un conversatorio que tuvimos alguna vez con el doctor Gutiérrez, que él nos contó parte de la historia de la medicina de Cali y del Valle. ¿Por qué nace la Fundación Valle de Lili? Porque aquí hace 30, 20 y pico de años la gente no tenía acceso a servicios de alta complejidad, y pues los que no tenían dinero para irse para Miami, para Medellín o para Bogotá, les tocaba morirse. Entonces pues ahí fue que los fundadores idearon pues esta obra, y ya pues miren hoy dónde vamos. Y en algún momento se desarrolló un programa muy grande de trasplantes, pero desde el año 2007, para los que no sabían, eso se restringió para los extranjeros en Colombia. Ya no se pueden trasplantar extranjeros en Colombia por lo de las listas de esperas. La lista de espera, específicamente con lo que hay más dificultades es con riñón, y pues ninguna aseguradora ni nadie se va a venir a vivir a Colombia a esperar un riñón, 1 año y medio, 2 años que se está demorando un órgano un riñón pues para un colombiano. En hígado y en corazón y en otros órganos no hay esos tiempos tan prolongados, pero la norma fue tangencial, no se pueden trasplantar extranjeros. Entonces la fundación paró como de atender gente de otros países, y desde hace 2 años arrancamos con pacientes del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con el Instituto Ecuatoriano de Seguros Sociales, específicamente en la unidad de cardiopatías congénitas. Hemos atendido muchos casos muy dramáticos, unas enfermedades muy severas, historias pues también muy tristes, pues porque obviamente para que ellos deriven un caso tiene que ser gente con niños con unas enfermedades muy severas. Y AZB es una empresa, es una aseguradora privada que maneja el seguro general de Aruba específicamente, y con ellos pues en este momento tenemos el mayor número de pacientes. Pues el promedio es de 30 pacientes mensuales. La gente de Aruba, pues los de Ecuador hablan ecuatoriano, que es muy parecido al colombiano, tiene algunas diferencias. Es más fácil, pero también culturalmente hay algún choque. Con la gente de Aruba, pues hoy el programa, el promedio son 30 pacientes mensuales. Eso es que todos los días o llega alguien o se va alguien. Entonces el protocolo está establecido para cada una de las dos cosas. Hay una información muy fluida con la entidad, todo se hace por internet, incluso la facturación, que eso es un logro muy grande, muy bonito, y que a las directivas de la clínica les ha
dado pues les ha caído muy bien, y es que ya con ellos nosotros no gastamos papeles. Si alguno de ustedes ha visto algún servicio de facturación de cualquier clínica, son resmas de papeles soportando una sola factura. Con esta gente ya todo se hace por internet. ¿Cuál es nuestra misión? Facturar bien y rápido. Si facturamos bien, no hay glosas. Si la gente que está aquí no sabe qué es una glosa, es que las entidades no le pagan a las clínicas el 100% de la atención. Entonces, eso ya empieza a complicar las cosas. Y obviamente, si somos muy juiciosos en eso, el pago también es muy oportuno. Y nuestros pacientes, los pacientes vienen específicamente a la unidad cardiovascular, a la unidad de cáncer, a la unidad de cirugía oral y maxilofacial, la unidad materno-infantil, unidad de neurociencias, unidad de cuidados intensivos de adultos y pediátrica y de neonatos, para oftalmología y medicina nuclear. Pues la experiencia ha sido muy bonita. Si nosotros en Medellín se juntaron 25 clínicas y ellos reportan más o menos 160 pacientes al mes. Les estoy hablando de pacientes que vienen por medio de un seguro que va a pagar sus atenciones, porque particular llega mucha gente, pero a una consulta, a un examen de laboratorio, a un segundo concepto. 25 clínicas, 160 pacientes. Nosotros, una sola clínica, el promedio es de 30 pacientes mensuales, o sea que estamos manejando un buen número de pacientes y esto nos ha llevado pues a crecer bastante. Eso era lo que tenía para contarles. La recomendación es crearles conciencia de que si alguna vez atienden a algún extranjero, pues dedíquenle el ratico y tienen que pues ponerse en su lugar y tratar de ser, pues hacer un ejercicio muy juicioso. Muchas gracias.